Zeus. Tenía un nombre pagano porque tenía una influencia griega en la casa. A Pablo lo sacaron como muerto. No le dieron más piedra porque ya pensaban que estaba muerto. Y allí fue cuando conoció a Timoteo. Y el Espíritu Santo indicó, marcó, seleccionó a Timoteo con un llamado para andar con un ícono, para andar con un hombre grande, poderoso, que vino a marcar la historia de la iglesia a nivel mundial, que fue el apóstol Pablo. Porque eso fue la herencia gnóstica, que el no tener relaciones, que el no casarse, que el no comer y abstenerse del matrimonio para no practicar el sexo porque lo consideraban algo pecaminoso. Ellos pensaban que con eso estaban purificando sus vidas. Hasta el día de hoy, ¿cómo le cuesta a uno como predicador a una persona encapsularle la prosperidad, encapsularle el éxito, encapsularle la alegría? Porque tenemos una predisposición hacia el sufrimiento, tenemos una predisposición a sufrir, a que nos pasen cosas nefastas, tenemos una predisposición a no ser merecedores de la felicidad. Y pensamos que solamente a través del sufrimiento, llevando una vida de abstencionismo, llevando una vida de sufrimiento, como si el Eterno fuera masoquista, es la manera en que nosotros podemos ser felices. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para la palabra. Vamos a saludar a la gente de las naciones. Cuando ustedes me digan, saludamos a toda la gente linda que está en las naciones. Les decimos Shabbat Shalom desde acá, desde la República de Colombia. Bendigo a todos esos miles y miles de hermanos que están a través de la web. Le damos toda la bendición del Todopoderoso. Amén. Démosle un aplauso. Bueno, mis amados, vamos a abrir la palabra del Eterno. Vamos a preparar nuestro corazón. Tenemos gente que nos está escuchando en diferentes lugares. Tenemos gente en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Paraguay, en Brasil. Tenemos amigos, hermanos que están esperando la palabra de poder. Yo quiero que ustedes en esta noche abran la palabra, porque estoy hablando de Timoteo y sigo hablando de Timoteo hasta donde pueda hablar de Timoteo. Porque Timoteo es un personaje que tiene muchas cosas para enseñarnos: fidelidad, amor, respeto, paciencia, buen comportamiento, constancia. Y hay muchas cosas que tenemos que rescatar de Timoteo. Amén, hermanos. Dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 1. Vámonos para el verso 1, 2. Y hay una palabra importante que quiero seguir trabajando. Y después vamos a hablar de los problemas de doctrina, de los problemas de apostasía que estaban en medio de la iglesia en los tiempos de Timoteo, que son aproximadamente los primeros 100 años de la iglesia. Dice la palabra, Pablo a Timoteo, mi verdadero hijo, ¿en qué? En la fe. Amén. Diga conmigo, mi verdadero hijo en la fe. Levanta sus manos, cierra sus ojos. Ustedes que están en las naciones, prepárense también para que la palabra les sea encapsulada. Padre, en el nombre de Yeshua,
en esta noche saca pan de tu palabra para bendecir las naciones, bendecir las iglesias, los ministerios, bendecir a los que están presentes y bendecir a los que están en los diferentes lugares. Toma control, Espíritu Santo, de todas mis palabras. Toma control en esta mañana, en esta noche, perdón, en este Shabbat, de toda esta predicación. Ato a Satán, lo echo fuera, y en este Shabbat desato bendición, desato prosperidad sobre la vida de todos los oyentes. Démosle un fuerte aplauso al Eterno. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay muchas cosas importantes que hay que recalcar sobre la vida de Timoteo. La palabra Timoteo quiere decir amado de Zeus. Tenía un nombre pagano porque tenía una influencia griega en la casa. Su padre no era un judío fiel, no era un judío piadoso. Su padre tenía una disfuncionalidad bien grande. Era un hombre abandonado. Quizás le dio más importancia a los negocios. Quizás le dio más importancia a otras cosas que dedicarse a estudiar la Torá. Ustedes saben que hay personas que a veces las cosas del Eterno le parecen como muy aburridas o no le dan tanta trascendencia. Le dan más importancia a otras cosas. Y la vida de la Torá es muy importante en la casa. Cuando un padre es disfuncional, los hijos salen disfuncionales porque el padre es el que marca. La mamá es la que cría, pero el padre es el que marca. El que da la personalidad, el carácter, es el padre. Ese es el que define el sexo, la tendencia sexual en la casa. La mayoría de homosexuales que tenemos es porque son madres solteras, es porque han pasado por divorcios y siempre el hombre ha faltado en la casa. Cuando el hombre falta en la casa, se desarrolla mucha disfuncionalidad. Y más cuando el hombre no guarda Torá, porque ese es otro problema. Si el hombre está presente, pero es una persona que no es espiritual y no da testimonio, pues también es lo mismo que nada. Cuando Eva pecó, para mí la culpa la tuvo el hombre porque no estaba presente cuando la serpiente le estaba hablando. Cuando un hombre no está presente en la casa, cuando el padre no está presente en las decisiones, en las determinaciones que se van a tomar en una familia, Satanás gana ventaja. Porque es muy importante que el hombre esté presente en todo, porque es la cabeza. Timoteo arrastraba un problema fuerte, y es que en su hogar el papá no era tan espiritual, y esto también le trajo problemas porque no se circuncidó, hermano Ascanio. Entonces, como había disfuncionalidad en el hogar, pues no se le dio tanta trascendencia a la circuncisión, que era un pacto muy importante para aquel entonces. Sí era trascendental más que ahora. Ahora no es tan trascendental la circuncisión, porque tenemos que darle más importancia a otros principios, a otros valores que son más importantes en nuestra vida que simplemente cortarnos un pedazo de carne. Pero en aquel entonces sí era bien trascendental. Y lamentablemente el padre abandonó, se descuidó en esta área y no circuncidó a Timoteo. El que lo vino a circuncidar fue Pablo por causa de los judíos, mucho después que Timoteo había
desarrollado una edad por lo menos como de 30 años, fue que se vino a circuncidar. Y era un judío. Su papá era griego y su mamá era judía. ¿Qué es griego? No porque había nacido en Grecia, sino porque tenía mucha influencia helénica. Era un judío asimilado, era un judío mundano, para que me entienda mejor. Era un judío que había perdido su identidad en gran parte y se había dejado asimilar por la cultura helénica, a tal grado que había abandonado a su hijo, no practicándole la circuncisión. Este es un gran ejemplo para todos los padres que estamos acá. La importancia de marcar nuestros hijos en la Torá. Y cuando no los marcamos, es un peligro porque son víctimas. Se abren puertas, se abre disfuncionalidad en el comportamiento de los hijos. Pero siguiendo más adelante, una de las cosas muy importantes que tenía Timoteo era que su mamá y su abuela eran creyentes. Y lo más tremendo era que eran judías que habían conocido a Yeshua. Eran judías mesiánicas. Habían conocido a Yeshua. Lo habían recibido como su Salvador. Y estas dos mujeres hicieron un papel que le correspondió al hombre hacer: enseñar la Torá. Le enseñaron valores, le enseñaron principios, le enseñaron espiritualidad, le enseñaron el temor y el amor al Eterno, y esto marcó favorablemente la vida de Timoteo en su vida futura. ¿Cuántos alaban al Eterno? Lamentablemente el nombre de Timoteo es un nombre griego, y por ende los nombres griegos, como tienen marcada una influencia helénica, tienen algo que ver con el paganismo. Timoteus, hijo o amado de Zeus, hermano Ascanio, amado de Zeus, amado de Zeus. Entonces, en hebreo, ¿cómo se diría? Si nosotros llevamos el nombre de Timoteo al hebreo, ¿cómo sería? Abiel, amado de Elohim. Sería el nombre de Timoteo en hebreo, Abiel, amado, amado de Elohim. Timoteo fue encontrado aproximadamente en el año 60 por el apóstol Pablo en Listra. Lamentablemente Pablo en Listra tuvo que evangelizar esa ciudad, pero lamentablemente fue golpeado, lo dejaron casi como medio muerto. O prácticamente a Pablo lo sacaron como muerto. No le dieron más piedra porque ya pensaban que estaba muerto. Y allí fue cuando conoció a Timoteo. Y el Espíritu Santo indicó, marcó, seleccionó a Timoteo con un llamado para andar con un ícono, para andar con un hombre grande, poderoso, que vino a marcar la historia de la iglesia a nivel mundial, que fue el apóstol Pablo. Qué honor, qué privilegio haber conocido a Pablo. Qué privilegio que Timoteo hubiera conocido a este hombre de fe, sus experiencias, su personalidad, su amor, su entrega, su consagración. Y Timoteo fue marcado fuertemente por la personalidad de Pablo y fue su amigo inseparable. Lo adoptó como su padre espiritual, el padre que no tuvo Timoteo, el padre biológico irresponsable que no era espiritual, que no le enseñó la Torá, vino a ser el apóstol Pablo, que lo vino a reemplazar y a llenar ese vacío que había en su corazón. ¿Aló? Ese es un punto muy importante, el encuentro de Timoteo con Pablo. ¿Dónde se encontraron por primera vez? En Listra.
En Listra se encontraron por primera vez. Timoteo tiene una personalidad y un perfil muy bonito que es de gran bendición para nuestra vida porque fue un hombre fiel. Fue un muchacho que estuvo con Pablo en el momento en que estaba siendo apedreado, en el momento en que sufrió naufragios, en el momento en que Pablo sufrió traiciones, en momentos de abundancia, en momentos de escasez, en momentos difíciles que tuvo que atravesar Pablo. Nunca Timoteo lo abandonó. Nunca Timoteo le dio la espalda. Nunca Timoteo abandonó al apóstol Pablo en momentos difíciles. Lo acompañó y fue su amigo. Y por eso, de ser un fiel colaborador, se transformó en un hijo verdadero en la fe. Ese título de hijo de verdadero en la fe no se gana con palabras, no se gana con un saludo, no se gana estrechándole la mano solamente al líder y diciéndole yo estoy contigo. Ese es un título que se gana a través de muchos procesos de fidelidad. Hoy, en este tiempo, en este Shabbat, tenemos que analizar, tenemos que mirar que son muy pocos los Timoteos que hay dentro de las iglesias. Hoy en día, muchos quieren amar al Eterno, pero sin compromiso. Hoy muchos quieren servir al Eterno, pero sin pagar un precio, sin tener un sacrificio. Hay mucha gente que quiere amar a Dios, pero no quiere pagar un precio, no quieren sufrir, no quieren esforzarse. Hay personas que son muy cómodas y son poco sacrificadas para amar al Eterno. Timoteo es un ejemplo. Timoteo es un ejemplo de fidelidad. Porque en el momento en que Pablo fue azotado, fue llevado a la cárcel, Timoteo estuvo a su lado y nunca lo abandonó. Y fuera de eso, nunca lo traicionó y nunca le montó iglesia aparte para hacerle competencia. Siempre lo respetó y lo amó como si fuera su padre o su papá biológico y también espiritual. La palabra Timoteo quiere decir amado de Zeus. Tenía un nombre pagano porque tenía una influencia griega en la casa. A Pablo lo sacaron como muerto. No le dieron más piedra porque ya pensaban que estaba muerto. Y allí fue cuando conoció a Timoteo. Y el Espíritu Santo indicó, marcó, seleccionó a Timoteo con un llamado para andar con un ícono, para andar con un hombre grande, poderoso, que vino a marcar la historia de la iglesia a nivel mundial, que fue el apóstol Pablo. Porque eso fue la herencia gnóstica, que el no tener relaciones, que el no casarse, que el no comer y abstenerse del matrimonio para no practicar el sexo porque lo consideraban algo pecaminoso, ellos pensaban que con eso estaban purificando sus vidas. Hasta el día de hoy, ¿cómo le cuesta a uno como predicador a una persona encapsularle la prosperidad, encapsularle el éxito, encapsularle la alegría? Porque tenemos una predisposición hacia el sufrimiento, tenemos una predisposición a sufrir, a que nos pasen cosas nefastas, tenemos una predisposición a no ser merecedores de la felicidad. Y pensamos que solamente a través del sufrimiento, llevando una vida de abstencionismo, llevando una vida de sufrimiento como si el Eterno fuera masoquista, es la manera en que nosotros podemos ser felices.